Hola, amigos de la historia. Si han visto mis videos anteriores del Antiguo Egipto, entonces sabrán que dentro de las pirámides existen túneles y galerías que conducen a sarcófagos reales. Pero hoy les traigo algo mucho más interesante. Se trata del Serapeum, un lugar mágico y misterioso descubierto debajo de las arenas del desierto, cerca de Menfis, antigua capital egipcia. ¿Cómo es? ¿Por qué está ahí? Sigan viendo este video y se asombrarán con lo que van a descubrir. El Serapeum es una necrópolis subterránea ubicada a 12 metros de profundidad, cerca de la pirámide escalonada de Sácara. Este templo está dedicado a la deidad greco-egipcia Serapis, que mezcla características de las deidades Osiris y Apis, pero con rasgos antropomórficos. El toro Apis se veneraba desde la primera dinastía porque era la encarnación del dios Tat en la tierra, y cuando moría se asemejaba a Osiris, el dios de la resurrección. Por eso se convertía en Osiris Apis, al que los griegos comenzaron a llamar más tarde Serapis. Pero no cualquier toro podía ser considerado un toro Api. Estos debían tener ciertas características que lo acreditaban como tal. En primer lugar, el toro debía ser de color negro, con grandes cuernos, con un triángulo blanco en la frente y una marca blanca en forma de media luna en uno de los costados. Los sacerdotes del Antiguo Egipto creían que estos toros sagrados provenían de una vaca virgen, elegidas por el dios Tat para ser fecundadas por un rayo de luna. Todo esto se sabe hoy en día gracias a las estelas, que son carteles informativos que dejaban los antiguos egipcios. En todo el reino de Egipto solo había uno de estos toros. Según la información encontrada, los sacerdotes egipcios debían llevar estos toros sagrados a las cuadras ménfitas, que eran lugares donde los alimentaban con grano y harina. Además, los bañaban con agua templada y los perfumaban con los mejores óleos. Como la gente creía que ese toro sagrado era la imagen viviente del dios Tat, acudían a él para venerarlo y pedirle consejos. Colocaban en 2 cuencos su comida favorita, y según en cuál de los cuencos comiera el toro, la respuesta sería sí o no. Cuando el toro moría, se iniciaba un ritual que le permitía reencarnar en un ternero. Posteriormente, los sacerdotes lavaban el cuerpo, preparándolo así para la momificación. Le extraían los órganos a excepción del corazón, conservaban el cuerpo con sal y natrón y posteriormente lo colocaban en una cama de alabastro. Después, lo envolvían en lino y lo pasaban a una cama más pequeña. A pesar de que el templo donde se llevaba a cabo el proceso de momificación está completamente en ruinas, aún se pueden encontrar intactas las camas de alabastro. Amenhotep III fue el 9º faraón de la dinastía 18 durante la década de 1350 a.C. Fue él quien ordenó la construcción de un templo que consta de galerías que hoy conocemos como bóvedas menores. Descubrimiento del templo subterráneo. El arqueólogo francés Auguste Mariette ya había encontrado ciertas referencias de un templo dedicado a Serapis, y en sus paseos por la ciudad del Cairo notó que algunos jardines de las casas tenían esfinges muy parecidas entre sí. Esto llamó su atención y no pudo evitar preguntar por el origen de estas estatuillas, así que su búsqueda lo condujo a Sácara. Mientras el arqueólogo caminaba por el desierto, cerca de la pirámide escalonada de Djoser, también llamada pirámide de Sácara, encontró la cabeza y las patas de una esfinge que se asomaba entre las arenas. El equipo que lo acompañaba le dijo que esas figuras eran muy comunes en esa zona y que el fuerte viento solía desenterrarlas. No obstante, esto puso en alerta a Mariette, que comenzó a seguir la pista de la esfinge encontrada, limpiando de arena su entorno. Entonces descubrió un bulevar y luego de seguirlo encontró una puerta que estaba sellada con pedazos de escombros enormes. Por lo tanto, tuvo que usar dinamita para despejar las rocas y dejar el acceso libre a la entrada. Al entrar, Mariette y su equipo hallaron un largo pasillo que lo condujo hacia un sarcófago más pequeño que los que encontraría más adelante. Allí estaban los restos momificados de quien se cree que era el príncipe Haumaset, hijo de Ramsés II, debido a que llevaba puestas joyas con sus inscripciones y una máscara de oro.
además de un pequeño tesoro que hoy en día está en el Museo Louvre de París. También estaban unas esteras votivas que después fueron arrancadas de la pared y llevadas al museo. A medida que Mariette y su equipo fueron avanzando, descubrieron que el lugar era prácticamente un laberinto con galerías en las que estaban enormes sarcófagos con tapas. Este laberinto de túneles, al que le llamó Galería Principal, tiene más de 300 metros de longitud y da acceso a 24 salas excavadas en la roca. Estas salas contienen 23 sarcófagos enormes de piedra, hechos a partir de una sola pieza. A partir de aquí, nos encontramos con un gran misterio. En primer lugar, existe muy poca información respecto a esta sala, quizá porque los arqueólogos oficiales prefieren omitir detalles y evidencias que refutarían la historia que ya está establecida. Además, si bien sabemos que el templo fue construido para rendir culto a los toros Apis, que se momificaban con el objeto de ser depositados en estos sarcófagos, durante el descubrimiento, Mariette y su equipo encontraron todos los contenedores vacíos y algunos tenían la pesada tapa descorrida, como si alguien hubiera querido mirar en el interior. Solo uno de estos sarcófagos estaba cerrado, y Mariette observó que tenía una especie de pegamento en la tapa, pero como era demasiado pesado y no había posibilidad de abrirlo, el arqueólogo utilizó una pequeña carga de dinamita para poder ver en el interior. Sin embargo, todos notaron que tanto la explosión como el polvo que se levantó fue inmediatamente absorbido por el interior del sarcófago. No obstante, al observarlo, se dieron cuenta de que también estaba vacío. A medida que Mariette y su equipo avanzaban a través de los túneles, descubrieron otras galerías ubicadas al fondo, a la que llamaron galerías menores. Existe una enorme diferencia entre ambas zonas, debido a que en la galería principal están los extraños sarcófagos enormes de uso desconocido, mientras que en las galerías menores había sarcófagos de madera mucho más pequeños en los que se practicó el culto a Apis. Este es el lugar que Amenhotep III mandó a construir para esa finalidad. Además, estas galerías estaban intactas. Todavía tenían restos momificados y objetos, como una estatuilla que llamó mucho la atención de todos y que hoy en día se encuentra en el Museo Louvre. Se llama el escriba sentado. Tiene incrustaciones de cristal de roca en los ojos. El hecho de haber encontrado estas galerías intactas, a diferencia de la gran galería donde los sarcófagos estaban abiertos y vacíos, desarrolló la hipótesis de que cuando se construyó esta parte del templo, la gran galería ya estaba ahí. Volviendo a los sarcófagos de la gran galería, es importante destacar qué los hace tan especiales y misteriosos. En primer lugar, son una verdadera obra de ingeniería, hechas a partir de una sola pieza. Son enormes y extremadamente pesados. 95 toneladas incluyendo la tapa. El espacio interior supera los 3 metros. Sus paredes son perfectamente lisas, como si las hubiesen pulido. Los ángulos en los que se cortaron son perfectos, sin desviaciones ni desniveles. No tienen ninguna marca que indique el uso de alguna herramienta. Los antiguos egipcios solían usar herramientas de cobre para tallar los sarcófagos y piedras para construir sus monumentos. Pero el cobre es incapaz de perforar el cuarzo o el granito con el que están hechos estos gigantescos sarcófagos. En fin, es como si estuviesen cortados con láser o con alguna otra herramienta que hoy en día desconocemos. Otro de los misterios es que pareciera que jamás se introdujo a los toros sagrados dentro de los sarcófagos, ya que a pesar de los análisis realizados por los expertos, no se encontró restos de pelo, tejido, huesos o algún fluido. Simplemente no había nada. Por lo tanto, se descarta la posibilidad de pensar que las momias de los toros hubiesen sido robadas. Otro de los aspectos que resulta desconcertante es cómo hicieron los constructores de este lugar para transportar los bloques de cuarzo y granito con los que construyeron los sarcófagos, ya que estos provenían de la cantera de Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia de donde está el templo. ¿Cómo pudieron transportar los enormes bloques de piedra a través del río Nilo? ¿Y cómo pudieron introducirlos en el templo, ya que casi no había espacio para maniobrar? Incluso, uno de ellos está abandonado en mitad de un pasillo, y allí se puede ver la falta del espacio. Y finalmente, el templo no tiene inscripciones en las paredes. Las únicas que existen son las que tienen algunos de los sarcófagos. Sin embargo, no se han podido descifrar con exactitud.
Todos estos misterios, además de la falta de información congruente, han llevado a muchas personas a elaborar diversas hipótesis que afirman que el templo no estaba destinado a los toros apis, sino a una tribu de gigantes, lo que explicaría las grandes dimensiones de los sarcófagos. Otros afirman, en cambio, que fueron hechos por civilizaciones avanzadísimas, que no entran dentro de la categoría humana, lo que sugiere que podría haberse tratado de alienígenas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Como saben, el universo que alberga el antiguo Egipto es muy vasto y desconocido aún. Apenas se ha descubierto un pequeño porcentaje de lo que oculta el desierto en sus arenas, así que cualquier cosa podría suceder. Y bien amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si me están viendo desde YouTube, no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Si me están viendo desde Facebook, no olviden darle a like, comentar el video, compartirlo y pasarse por el canal de YouTube si quieren ver la versión extendida de todos los videos. Muchas gracias y ¡hasta luego!